Bien, muy buenas noches, mis estimadas amigas y amigos, compañeros del curso de Derecho Administrativo 2, correspondiente al séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. En primera instancia, me alegra mucho el poder saludarles nuevamente. El día de hoy es martes 16 de febrero del año 2021, y estamos en el ejercicio o en la transmisión de la clase correspondiente. Debo indicarles que previamente, en las clases anteriores, tuvimos la realización de una actividad con una hoja de trabajo que mi equipo de auxiliares estuvo transmitiéndoles, ¿verdad? Y en la sesión anterior también tuvimos la oportunidad de escuchar la disertación de la licenciada Cristina Velázquez, quien además de ser mi hermana, es la subdirectora ejecutiva de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, quien pudo pues ilustrarnos un poco, ahora que estamos hablando acerca de las funciones del presidente. Creo que muy bien nos vino a poder escuchar su disertación. Y del contenido de lo que ella nos ha ido comentando, de lo que ella nos ha ido diciendo, pues también lo vamos a ir integrando a lo que hemos venido platicando en las clases. Esta es una sesión pregrabada, lo que quiere decir que el día de hoy no hay conexión Zoom, no hay conexión por la cual ustedes estén en este momento en la plataforma Zoom, sino que esto es una transmisión en Facebook pregrabada. Así que en algunas ocasiones, por cuestiones de compromisos profesionales, vamos a estar utilizando esta metodología que nos permite también, digamos, la modalidad virtual. Bien, si derivado del contenido de lo que expongamos el día de hoy, alguien tiene alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, sin ningún problema lo puede hacer saber por medio de nuestro equipo de auxiliares para poder ampliárselo en la siguiente sesión, que también será pregrabada, y la siguiente que posiblemente nuevamente sea en vivo. Pero lo importante es que tengamos entonces nosotros el contenido de lo que estamos conversando. Bien, entrando pues ya en la temática, quisiera que nos vayamos nuevamente al programa del curso. Estamos en la primera unidad, en el primer módulo del programa. Estamos abordando el punto cuarto de ese primer módulo referente a las funciones presidenciales. Y concretamente estamos hablando del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para lo cual les pido, por favor, que allá donde están, en sus casas, puedan acudir a su Constitución Política de la República de Guatemala y puedan llevar la lectura conmigo del artículo 183. Hemos venido hablando acerca del artículo 183 y hemos venido desarrollando cada uno de las literales que comprenden este artículo, y particularmente me gustaría darle lectura a un siguiente contenido, del cual pues vamos a ir explicando. Bien, vamos al artículo 183, vamos a estudiar cada uno de los incisos. Ya hemos desarrollado varios de ellos y quisiera concentrarme el día de hoy en el artículo 183, en el inciso L. El inciso L dice: convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Noten ustedes lo importante de este artículo, particularmente de esto, que es una función del presidente, porque pareciera a primera vista que estamos frente a una intromisión de poderes. Es claro que el organismo legislativo es uno de los tres poderes, y es claro también que, de acuerdo a los principios básicos de la República, cada uno de los tres poderes debe mantener su independencia. Y en el ejercicio de esa independencia de cada uno de los tres poderes, cada uno tiene sus autoridades máximas. Ya lo hemos conversado en sesiones anteriores. Hemos explicado cómo el presidente de la República lo es
también el presidente del Ejecutivo, el máximo jefe del organismo ejecutivo. Y hemos dicho que en el organismo judicial, los jueces y magistrados tienen como autoridad suprema una Corte Suprema de Justicia, integrada por 13 magistrados titulares y por 13 magistrados suplentes. En el caso del Congreso de la República, tenemos 160 diputados electos con voto popular por el pueblo y tienen un órgano máximo que es el presidente del Congreso y su junta directiva. Entonces, cada uno de los tres poderes tiene sus autoridades máximas. Y en este caso, es una función constitucional, ¿verdad? Es una excepción, es un caso muy particular en donde la Constitución permite que el presidente de un organismo pueda convocar a otro organismo. Y aquí es importante entender el rol en el que está encuadrando este artículo 183, literal L, respecto de las funciones, en este caso del presidente. El inciso L se refiere a las funciones del presidente de la República, ¿verdad? Y como presidente de la República, la Constitución le faculta a convocar a uno de los otros tres poderes, es decir, el poder legislativo, a sesionar de manera extraordinaria. Ya hemos conversado en otras sesiones cómo el organismo legislativo tiene, de alguna manera, sesiones ordinarias, ¿verdad? El organismo legislativo tiene sesiones ordinarias y esas sesiones ordinarias están agendadas. Hay un periodo ordinario de sesiones del Congreso, son en realidad 2 periodos durante el año, y en ese periodo de sesiones se llevan a cabo sesiones ordinarias. Sin embargo, dice la Constitución que puede el presidente convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias y establece en qué casos, cuando los intereses de la República lo demanden. Cuando los intereses de la República lo demanden. ¿Cuándo pudiera hacer eso? Bueno, imaginen ustedes que estamos en el mes de noviembre y de acuerdo a la Constitución, el último día de noviembre es el último día hábil para poder aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Se pudiera en alguna circunstancia convocar incluso un sábado o un domingo a sesionar cuando a los intereses del Estado sea necesario. Es decir, si el último día hábil de noviembre cae sábado o cae domingo, pudiera ser que los diputados sean convocados a conocer el presupuesto. Estoy dando un ejemplo, pero no tiene que ser el presupuesto. Citemos el caso de las vacunas. Vean ustedes el decreto 1-2021, y ojo, esto es cultura general y ustedes lo deben de saber como estudiantes de Derecho. El decreto 1-2021, el primer decreto aprobado por el Congreso en este año 2021, fue aprobado justamente un día sábado. Y fue aprobado un sábado cuando no es un día hábil, digamos, normal en el legislativo, porque de acuerdo a la Constitución representaba la necesidad, porque habían intereses de la República, para que se convocara una sesión extraordinaria. El Congreso sesionó de manera extraordinaria un sábado y aprobó el decreto 1-2021 referente a la ley de vacunación y a todo lo referente a la vacuna del COVID-19 en Guatemala. Entonces, el presidente tiene esa facultad. ¿A través de qué órganos lo va a ejecutar o a través de qué órganos se va a desarrollar este proceso? Naturalmente, lo va a hacer el presidente acompañado o por la vía de la Secretaría General de la Presidencia, quien le asiste en su calidad de abogado y le acompaña en todo el proceso hacia el Congreso de la República. La comunicación se da de presidente a presidente, es decir, del presidente de la República al presidente del Legislativo y a su junta directiva para que posteriormente los jefes de bloque agenden estos contenidos y el pleno del Congreso sea convocado para poder votar, conocer y dictaminar o aprobar una determinada ley. Entonces, eso es referente al inciso L. El inciso M, siempre siguiendo con el artículo 183 constitucional, establece como función del presidente coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación,
coordinar. Noten ustedes la palabra coordinar y sobre todo noten en Consejo de Ministros. ¿Recuerdan ustedes que incisos antes, siempre en este mismo artículo, nosotros explicábamos cómo el presidente debe siempre en sus actuaciones hacerlas en Consejo de Ministros o en su defecto en compañía de uno más de ellos, dice la Constitución? Y entonces este artículo y particularmente este inciso M habla de que es función presidencial el coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. ¿Cómo lo va a hacer el presidente o de qué instancias se va a valer? Miren, la política de desarrollo de la nación es un término muy general, es un término muy amplio, y aquí abarca aspectos tanto jurídicos, sustantivos, procedimentales, pero sobre todo de planificación. En toda política de desarrollo de la nación interactúa en primera fila la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, la CGPLAN. La CGPLAN es clave en todo el proceso de desarrollo, pero también interactúan en este caso los consejos de desarrollo urbano y rural, ¿sí? Los consejos de desarrollo urbano y rural llevan el desarrollo de manera descentralizada del nivel central al nivel departamental y al nivel municipal. Entonces, vamos a identificar dos instancias claves que apoyan al presidente de la República o por medio de las cuales el presidente desarrolla esta función de coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. En primera instancia, naturalmente, estamos hablando de la Secretaría General de la Presidencia y también estaríamos hablando de los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, ¿sí? Los CONADURES. Bien, vamos a avanzar con este artículo porque hoy me interesa que terminemos este artículo y así continuamos en la siguiente sesión con los demás contenidos. El inciso N dice presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Entonces, tenemos que tener claridad de que no existe por encima del presidente, por jerarquía, ningún otro funcionario, hablando del organismo ejecutivo, que pueda tener la representación o la dirección del Consejo de Ministros. Es decir, le corresponde al presidente presidir el Consejo de Ministros. Y dice ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. Naturalmente esto tiene un principio de desgregación de funciones, ¿sí? Es decir, noten ustedes que la redacción del inciso N dice superior jerárquico. Más adelante vamos a ver lo que es la autoridad superior administrativa. No es lo mismo hablar de la autoridad superior jerárquica que hablar de la autoridad superior administrativa. Yo quisiera que anotáramos esto porque es muy importante. Hay una gran diferencia entre la autoridad superior jerárquica y la autoridad superior administrativa. Si en el examen privado o en su examen de Derecho Administrativo 2 se les llegara a preguntar que digan cuál es el nombre del funcionario, cuál es el nombre del puesto del funcionario que ejerce la función superior jerárquica sobre todos los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, la respuesta es el presidente de la República. Pero si yo le pregunto a usted que mencione cuál es el nombre del puesto del funcionario que ejerce la autoridad superior administrativa en el Ministerio de Gobernación, la respuesta es el ministro de Gobernación. Es decir, hay una diferencia entre la autoridad superior jerárquica del Ejecutivo, que es, sin lugar a dudas, el presidente, pero en cada ministerio y en cada secretaría hay una autoridad superior administrativa, que es la encargada de dar cuentas respecto de lo que se encuentre o de la administración de los recursos públicos en esa determinada institución. Entonces, ¿cómo va a desarrollar el señor presidente esta función? Naturalmente la va a hacer en compañía de la Secretaría General de la Presidencia, que es quien le asiste en todo este proceso legal administrativo y lo hace naturalmente constituido con su equipo de ministros que componen el gabinete de gobierno. Bien,
Inciso N dice mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación. Este inciso N constitucional del artículo 183 constitucional es quizás uno de los incisos o constituye parte del cuerpo constitucional más idealista, utópico, pero al mismo tiempo con un gran contenido de carácter axiológico o de valores. Porque dice mantener la integridad territorial. Ahí, en esa primera parte, estamos hablando naturalmente de defender la soberanía en términos de evitar las invasiones sobre nuestro territorio. Y aquí, naturalmente, el presidente, para cumplir con esta función, la va a hacer acompañado o asistido del Ministerio de la Defensa y de las fuerzas navales del Ejército Nacional de Guatemala, por supuesto. Es decir, mantener la integridad territorial es parte de las funciones del presidente. Por eso cuando vemos que los presidentes, lo dijo el expresidente Jimmy Morales, a veces lo aborda el presidente Yamatei, respecto, por ejemplo, del conflicto con Belice, ¿verdad? Ese es un tema propio de la presidencia, independientemente de quién sea el presidente, que está dentro de sus funciones mantener la integridad territorial. Pero la siguiente parte de este inciso es el componente más axiológico. Cuando hablo del componente axiológico me refiero a un componente que contiene valores, es decir, porque habla de la dignidad de la nación. Y aquí cabe preguntarse, ¿será que no solo este presidente, todos los que han pasado en este desfile de la época democrática, habrán cumplido con este precepto constitucional de mantener la dignidad de la nación? Bueno, ese es un aspecto que debe valorarse y que es más de carácter axiológico que de carácter legislativo. El presidente, para mantener la dignidad de la nación, debe velar por el cumplimiento naturalmente de los derechos humanos de su población y debe velar por el cumplimiento de sus propias funciones como presidente. Entonces, la dignidad de la nación forma, esta reacción de la dignidad de la nación tiene una fuerte carga axiológica que puede servirnos eventualmente para argumentar algún tipo de acción constitucional de amparo, alguna inconstitucionalidad respecto a esta función tan importante que tiene el presidente. Entonces, cada vez que un presidente emite alguna disposición, cada vez que un presidente emite algún acuerdo, alguna normativa, algún reglamento, debe siempre preguntarse, ¿este reglamento, este acuerdo, esta disposición presidencial fomenta la dignidad de la nación? Si no es así, hay un incumplimiento, naturalmente, de este inciso N, artículo 183 constitucional. Pero esta es una parte más axiológica, más de valores, que nos sirve para analizar y poner contra la luz cada una de las acciones de los presidentes o de la figura del presidente. Vamos a continuar con la lectura. Estamos en el artículo 183, inciso, ahora vamos a pasar a la literal O, que dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, coma, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Fíjense ustedes, este artículo 183, inciso O, ¿verdad? Nos lleva a recordar aquel momento histórico en el que el presidente Morales expulsó a la CICIG de Guatemala, porque venció el plazo para el cual estaba suscrito el convenio, pero además porque recordarán ustedes que en su momento la Corte de Constitucionalidad, en su momento, emitió una resolución conminando al presidente a, entre otras cosas, reevaluar o replantearse la posibilidad de renovar el convenio con CICIG. Y fue precisamente argumentando este artículo, 183, inciso O, inciso O, por medio del cual el presidente le explicó a la Corte que no le correspondía a la Corte dirigir la política exterior. Es una función eminentemente presidencial y está en la Constitución. Y no puede ser que el ente llamado a velar por el cumplimiento de la Constitución esté dejando sin efecto, esté tratando de tergiversar un artículo que es tan claro,
que dice la función del presidente, porque dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Entonces, a partir de ahí se argumentó la posición en ese momento del Ejecutivo respecto de lo que decía la Corte, o respecto de lo que decía el entonces Procurador de los Derechos Humanos, o de lo que decían otras instancias. Es decir, esta es una facultad presidencial. Ahora, que sea una facultad presidencial no quiere decir también que sea un cheque en blanco para los presidentes. Todos los funcionarios tienen el límite del ejercicio de la función pública. Es decir, hay un límite para ejercer la función pública y ese límite es la legalidad. Un funcionario no puede ir más allá de lo que la ley le permite. Lo hemos estudiado, artículo 153 constitucional, el imperio de la ley, particularmente el principio de legalidad para el funcionario público, que dice que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, no más allá. Pero este inciso O nos recuerda ese momento histórico por medio del cual el presidente defendió, el entonces presidente, defendió el ejercicio de su función constitucional. Y noten ustedes que establece dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Es decir, es el presidente, a través, por supuesto, y aquí vamos a explicar cómo lo hace, porque el presidente disgrega esta función, naturalmente en primera instancia en su canciller y ministro de Relaciones Exteriores, y posteriormente en los cancilleres que se van nombrando en cada uno de los países, en las embajadas, con cada uno de los embajadores de Guatemala en los territorios. Todos ellos deben directamente seguir las instrucciones del presidente respecto de la política exterior y las relaciones internacionales, las relaciones del Estado de Guatemala con otros países. Por eso es importante establecer esta función, porque entonces todo el cuerpo diplomático debe siempre actuar bajo instrucciones directas del presidente. Dice además que es función del presidente celebrar, ratificar y, subrayen esta palabra, denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Y aquí voy a mencionar un tema que se ha estado poniendo de moda en los últimos días, la famosa pena de muerte. El presidente reactivó el tema de la pena de muerte, lo puso sobre el debate nacional y ustedes, como estudiosos del derecho, sé que tienen entendido que no se puede aplicar la pena de muerte. La pena de muerte es una pena que está vigente en la normativa penal guatemalteca, pero solamente en la parte sustantiva, no en la parte ordinaria. ¿Por qué? Porque si usted va a la Constitución, el artículo 18 constitucional le dice a quienes no se puede aplicar la pena de muerte. Y al decirle a quienes no se puede aplicar la pena de muerte, le está diciendo a los demás sí se las puede aplicar. Y está en la Constitución. O sea, la pena de muerte, si a mí me lo preguntan, está vigente en la Constitución. Ahora, que esté vigente en su carácter sustantivo no quiere decir que se pueda aplicar. Es otro estudio. La pena de muerte no se puede aplicar porque quedó inviable desde que Guatemala se adhirió al Pacto de San José. El Pacto de San José es un tratado internacional en materia de derechos humanos celebrado y ratificado por el Estado de Guatemala allá en los años 90. Y desde que Guatemala se suscribió y ratificó el Pacto de San José, hizo inviable la aplicación de la pena de muerte. Ahora, hay un debate sobre quién debiese o cuál es la ruta legal para reactivar la pena de muerte. Y esto no es un tema de debate penal, ese es otro análisis, sobre si la pena de muerte es o no un disuasivo, sobre si es o no atento contra los derechos humanos. Eso es un tema que deberá analizarse desde la perspectiva penal y de derechos humanos. Pero aquí estamos en derecho administrativo y por lo tanto quiero que entendamos la ruta administrativa en todo caso para reactivar la pena de muerte. Si quisiera reactivar la pena de muerte, naturalmente vamos al artículo 183 constitucional y leemos el inciso O que dice dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar, eso ya lo hicimos con el Pacto de San José, ya lo celebramos, ya lo ratificamos, dice, y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. El proceso de denunciar un tratado también es un proceso que lleva
un mecanismo específico sujeto a lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sujeto a lo que establece la OEA y las Naciones Unidas, y es todo un procedimiento diplomático, legal, administrativo que debe seguirse. Pero ¿de quién es la función de denunciar el Pacto de San José? Está el presidente. El Congreso debe aprobar alguna normativa y debe ratificarlo actuado por el presidente, pero le corresponde al presidente denunciar el Pacto de San José. En otras palabras, si el presidente quisiera reactivar la pena de muerte, estuviese ya a través de su canciller buscando los mecanismos para denunciar el Pacto de San José y hacer todo el proceso para desadherirse, que es un proceso no sencillo, que por supuesto tiene otro tipo de implicaciones legales y a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, yo no estoy diciendo que lo haga, estoy explicando que la responsabilidad es del presidente, no es del Congreso. El Congreso actúa después, pero el presidente y el Ejecutivo son quienes inician un proceso de tratado y son quienes los deben en todo caso finalizar o procurar la salida del Estado de ese convenio. Es decir, es una función presidencial. Ese es el punto. No estoy diciendo que esté a favor o que esté en contra. Aquí hay muchas aristas que hay que evaluar respecto a la pena de muerte. Es un tema muy escabroso y levanta pasiones que no me interesa, digamos, adentrarme, solo lo puse como ejemplo para efectos del proceso administrativo, que es lo que nos interesa en este caso, ¿verdad? Bien, continuando entonces con la lectura, artículo 183, literal P, dice recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar, y ojo con este término, el exequatur a los cónsules. Este es un término muy particular de las relaciones diplomáticas. Les voy a compartir un PDF en el grupo, no hoy, para que no nos los estén pidiendo hoy. De aquí al jueves se los voy a compartir, les voy a compartir un PDF en el grupo respecto a este término. Pero básicamente la función del inciso P que regula la Constitución respecto al presidente es que ese proceso de recibir a los representantes diplomáticos y así como expedir y retirar, en todo caso, las credenciales, ¿sí? Las credenciales diplomáticas a los cónsules. Vamos más adelante explicamos en el documento PDF que les voy a compartir lo del exequatur, pero aquí sustituyamos el exequatur para poder leer mejor el inciso por credenciales diplomáticas. Entonces estamos hablando de recibir a los representantes diplomáticos, así como expedirles y retirarles naturalmente esas credenciales diplomáticas a los cónsules. Esto es una función del presidente que se va a llevar a cabo a través del ministro de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es quien va a realizar esta actividad. El artículo 183, literal Q, dice administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Administrar la hacienda pública, esto lo hace el presidente a partir o a través de el Ministerio de Finanzas Públicas en primera instancia, porque es el Ministerio de Finanzas Públicas quien administra los recursos. Pero como ya explicamos en sesiones anteriores, la administración va amarrada a un proceso que se llama planificación. Así que para administrar la hacienda pública con arreglo a la ley se requieren básicamente dos instituciones: la Secretaría General de Planificación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas. CGPLAN y el Ministerio de Finanzas deben siempre trabajar de la mano y esos son los principales brazos sobre los cuales todo presidente hace descansar la función de administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Esto, por supuesto, también se refiere, o esta literal Q, se refiere también a la función de cada una de las autoridades superiores administrativas en los diferentes ministerios, viceministerios, secretarías y comisiones presidenciales, donde existen autoridades superiores administrativas que son los encargados y los responsables de planificar y ejecutar su presupuesto. Y eso lo hacen por delegación presidencial para poder administrar sus recursos. Bien, R dice exonerar de multas y recargos
a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. Miren qué importante es. Es una función del presidente realizar este proceso de exoneración de multas. Señores, ¿quién nos pone las multas cuando no pagamos a tiempo los impuestos? No es nada más y nada menos que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. A ver, la SAT es un órgano descentralizado de la administración pública. No forma parte del esquema del Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. Es una institución autónoma y descentralizada, que se rige con una autoridad máxima que tiene una junta directiva que lo dirige y que estos delegados son, entre otros, nombrados titular y suplente por el presidente de la República. Entonces, la SAT como entidad autónoma hace todo su proceso de fiscalización, todo su proceso de verificación y en su momento, ¿verdad?, puede el presidente exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo. La pregunta es, ¿cuándo a uno de nosotros, por alguna razón no dimos un aviso, nos toca pagar un omiso, cuando un presidente nos va a hacer una exoneración de multa? Bueno, lo que pasa es que este artículo fue pensado precisamente para que el presidente tuviera un margen de ayuda para incentivar la inversión local. Estamos hablando naturalmente de contribuyentes grandes cuyas multas pudieran puestos de confianza. El presidente los nombra y el presidente también los puede remover en cualquier momento sin necesidad de justificación alguna. Es decir, a diferencia de lo que puede existir en relación al derecho laboral, en donde se contrata a una persona y debe despedírsele de manera justificada, en este caso, los ministros de Estado, los viceministros, los secretarios y los subsecretarios, los embajadores y demás funcionarios que correspondan de acuerdo a la ley, pueden ser removidos de manera libre por el presidente. Así como fueron nombrados, así mismo pueden ser removidos de sus puestos. No es necesario agotar un proceso administrativo de llamada de atención, por ejemplo. No es necesario generar un proceso de despido justificado. Y no procede bajo ningún término la aprobación de algún tipo de reinstalación sobre estos puestos, porque lo que generan en realidad nunca fue una relación laboral, sino una relación de tipo administrativo. Ustedes van a ver que solo se está refiriendo a los ministros, a los viceministros, a los secretarios, subsecretarios, embajadores y demás funcionarios. Funcionarios, no trabajadores del Estado. Hay una diferencia entre el trabajador del Estado y el funcionario del Estado, el funcionario público. El funcionario público es nombrado y por lo tanto puede ser removido de su puesto porque son puestos de libre remoción y nombramiento o puestos de confianza. En tanto, lo que tenemos en relación a los trabajadores, ellos sí deben acceder a través de un mecanismo de oposición y les asiste o son cubiertos por el derecho laboral. Acá, los ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios lo que guardan es una relación de tipo administrativo. De hecho, se celebra un contrato administrativo de servicios profesionales con cada uno de ellos para poder pagarle sus honorarios, para poder pagarle sus salarios, pero no generan relación laboral, y mucho menos generan la posibilidad de reinstalaciones. Si no se imaginan ustedes tener el mismo gabinete del presidente Morales con el presidente Yamatei, o el gabinete del presidente Yamatei con el siguiente presidente. Es decir, no, estos son puestos de libre remoción y nombramiento, y esa es una función del presidente. Nombrar y remover a estos funcionarios, y los debe hacer precisamente asistido de la Secretaría General de la Presidencia. Bien. T. Estamos en la letra T del artículo 183 constitucional. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley. Todo lo referente a jubilaciones, pensiones y montepíos hace referencia a lo que en la doctrina se denomina seguridad social.
las jubilaciones, las pensiones y los montepíos son figuras destinadas o que forman parte de la seguridad social de un Estado. Y al ser parte de la seguridad social de un Estado, naturalmente, en este caso, es función del presidente conceder estas jubilaciones, pensiones y montepíos. Pero no es una concesión unipersonal, no es una concesión a una persona o a otra. Se refiere más bien a la creación de procesos mediante los cuales los trabajadores del Estado puedan acceder a sus jubilaciones, pensiones y montepíos. Cuando hablamos de seguridad social, nos referimos a un sistema mediante el cual trabajadores, empleadores y Estado aportan a una misma causa para resguardar la seguridad social de la persona en el presente, en el futuro y de su familia. Entonces, esta es una función que cumple el presidente a partir de su administración pública, es decir, en las diferentes secretarías y ministerios existen los diferentes regímenes para los cuales los trabajadores del Estado durante todo su ejercicio como trabajadores públicos estuvieron aportando mes a mes a la cuota de su Montepío para poder tener en su momento, llegado el número de cuotas aprobado por la ley, acceder a sus jubilaciones, pensiones y Montepíos. Pero entonces es una función del presidente que él pueda emitir reglamentos y disposiciones para que los trabajadores puedan tener este régimen de seguridad social. Dice además, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Estoy en la letra U del artículo 183 constitucional, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros. Recordarán quizás ustedes el famoso caso de cuando el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti le otorgaron el premio de la Orden del Quetzal a Ricardo Arjona. Bueno, le corresponde al presidente conceder este tipo de condecoraciones a los guatemaltecos y también lo puede hacer con los extranjeros. Bien, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer dependiendo el tipo de premio que se vaya a otorgar. Naturalmente se va a apoyar en primera instancia el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura y Deportes es el ministerio por excelencia del cual sale la base de datos sobre la cual se van a generar los premios. Pero no solamente. El Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera promover también algún premio para algún diplomático. El Ministerio de Ambiente pudiera promover algún premio o reconocimiento que el presidente pueda otorgar a alguna organización ambientalista. Es decir, el gabinete entero de ministros puede proponerle al señor presidente el otorgamiento de algún reconocimiento a alguna persona, y cuando hablamos de personas no solamente me refiero a una persona individual, sino también a una persona jurídica que, pues, por su destacada labor o función se merezca este reconocimiento. Entonces es una función que hace el presidente, asistido de su Consejo de Ministros a propuesta de sus diferentes ministros y que también puede llevar a cabo o se apoya en la Secretaría General de la Presidencia para efectos de los revestimientos meramente formales o legales. Vamos con los últimos tres incisos de este artículo 183, que es por demás largo y que hemos analizado en las últimas sesiones. Letra V. Dice, dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiera realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Esto más que una función es una obligación, ¿verdad? Es decir, este artículo conmina al presidente a que tiene un máximo de 15 días, ojo, aquí hacemos la integración de la ley de organismo judicial respecto de los días hábiles, ¿verdad? El cómputo de los plazos, es decir, el presidente tiene 15 días hábiles después de haber concluido un viaje para informar al Congreso de la República sobre cuál fue el propósito del viaje y sobre, digamos, los resultados que haya obtenido del mismo. Entonces, esta es una obligación del presidente. ¿Cómo la va a cumplir? La va a cumplir en primera instancia por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien le genera la agenda internacional al presidente, acompañado, por supuesto, del revestimiento formal y legal de la Secretaría General de la Presidencia. W. Someter cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministerio respectivo, ojo,
un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control. Aquí naturalmente dice cada 4 meses. ¿Por qué? Porque la estructura programática del presupuesto del Estado se realiza de manera cuatrimestral. Ojo con esto. La estructura programática de planificación del Estado se organiza de manera cuatrimestral. Es decir, tenemos 3 cuatrimestres durante el año. Yo le puedo preguntar a usted en el examen entonces, indique cuál es la estructura programática de planificación del Estado y usted me va a decir el sistema cuatrimestral. 3 cuatrimestres durante un ejercicio o durante un año. Entonces, por eso es que la Constitución dice cada 4 meses. Es decir, no puedo generar reportes trimestrales ni semestrales. Se pueden a requerimiento, pero por obligación legal deben emitirse informes de carácter cuatrimestral. Así está en la Constitución. Eso no quiere decir que no se puedan hacer informes o segregar informes de 3 meses o de 6, pero constitucionalmente el presidente está obligado a generar reportes cuatrimestrales. ¿Sobre qué? Sobre la ejecución del presupuesto. Y dice a través del ministerio respectivo, es decir, ¿a través de quién, mis estimadas amigas y amigos? A través del Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas es el ministerio por excelencia para velar por la ejecución del presupuesto. Por eso nos llamaba mucho la atención el año pasado cuando escuchábamos una propuesta del presidente de decir sobre la creación de una comisión presidencial para la verificación del presupuesto. No procede, porque en la Constitución ya dice que le corresponde al Ministerio, en este caso de Finanzas Públicas, esta función. Le corresponde al Ministerio de Finanzas. Entonces el Ministerio de Finanzas debe generar estos reportes cuatrimestrales. ¿A dónde van estos reportes? Al Congreso de la República. Y ojo que deben ser de carácter cuatrimestral y es una cuestión obligatoria para el presidente. Es decir, ni siquiera el Congreso debería mandar a pedírselos. De oficio el presidente debe enviarlos por medio de su ministro de Finanzas Públicas bajo el acompañamiento legal y formal de la Secretaría General de la Presidencia. Bien, y finalmente, letra X del artículo 183 constitucional referente a las funciones del presidente. Dice todas las demás funciones que le asigne esta constitución o la ley. Entonces, la pregunta es, ¿existen funciones del presidente en otras leyes? La respuesta es sí. Algunas normativas, algunas leyes de carácter ordinario, cuando se crean, de una vez generan una delegación directa del presidente. Es decir, cuando se crea, por ejemplo, este artículo que acabamos de leer, el contexto histórico es el año 1985, en el cual se promulgó la Constitución, ¿verdad? Se aprobó la Constitución y es promulgada ya en el 1986 y entra en vigencia. Es decir, eso hace ya más de 25 años, ¿sí? Más de 30 años. Ahora, ese proceso no cierra únicamente las funciones del presidente a estas, ¿verdad? Sino que genera otro tipo de posibilidad por medio del cual con esta literal X del 183, la ley puede crear o generarle más facultades al presidente, que durante el desarrollo del curso vamos a continuar observando y sobre las cuales vamos a estar platicando. Bien, para mí es muy importante el poder entonces escucharles. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que conversamos el día de hoy, con mucho gusto puede dejarlo en sus comentarios. Le invito también a que llene su formulario de asistencia el día de hoy. Este es un material audiovisual producido para la sección 6, para la sección D, correspondiente a la clase del día de hoy, martes 16 de febrero del año 2021. Que tengan todos una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos. Que tengan feliz noche. Muy amable.